Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bien, y la contraparte de la quimioterapia de inducción es la asociación de quimiorradiación. Esto es el iniciar la terapéutica ya sea con objeto de conservación orgánica o en terapia o en pacientes con enfermedad locorregionalmente avanzada con la asociación de quimiorradiación. Pediré a continuación que el doctor Samuel Rosales, oncólogo radioterapeuta del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, nos ilustre acerca de la utilidad, las indicaciones acerca de la quimiorradiación en la actualidad. Por favor, Samuel. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a comentar sobre cuáles son los beneficios de dar quimiorradioterapia en este grupo de pacientes. Como bien lo dijo Miguel, creo que me la dejó fácil porque está claro que al parecer en esta neoplasia, por lo menos en esta localización, la quimiorradioterapia sigue siendo el estándar para los pacientes con tumores localmente avanzados. Sin embargo, por la disponibilidad que tenemos de equipos de radioterapia en el país y por algunas otras situaciones, creo yo que hay algún grupo de pacientes que sí se pueden beneficiar de dar quimioterapia primero. Bueno, van a ver los mismos resultados, van a ver los mismos estudios que ya se han mencionado antes, porque la realidad es de que, aunque han pasado muchísimos años desde los estudios clásicos de QTRT en cáncer de laringe, estamos tratando a los pacientes como hace 15 años o 20 años. Aunque hemos hecho algunos avances y muchos avances en lo que respecta a radioterapia, la realidad es de que seguimos usando las mismas dosis y los mismos esquemas que se han usado desde los estudios clásicos que se han presentado. Para la AJCC8 es muy importante mencionar que se define o que se sugiere que todos los pacientes sean clasificados en este momento en aquellos que son VPH positivos versus VPH negativos. Este es un factor pronóstico claro para estos pacientes. Aquellos que tienen VPH positivo sabemos que responden mejor, les va mejor en cuanto a esquemas de tratamiento, y cuando los pacientes terminan también sabemos que responden mejor. Por lo tanto, uno de los mensajes de esta charla es hagan determinación de VPH a todos los pacientes. Es relativamente fácil hacerlo en los centros de concentración, nuestros hospitales principales que hay en el país. Se hace con inmunistoquímica y nos da una señal clara sobre cuáles son los pacientes que les va a ir bien, principalmente, aunque no es estándar en este momento, quizás bajar dosis en cuanto a radiación. Parece que esa es la tendencia actual. ¿Por qué quimiorradioterapia entonces en tumores localmente avanzados de cabeza y cuello? Porque, bueno, como ya se mencionó, esta es la terapia que más ha podido encontrar respuesta completa a nuestros pacientes. Aunque no tiene un impacto en supervivencia global, parece que sigue siendo el estándar porque permite preservar una laringe clínicamente útil. Desde los años 90 se encontró que la combinación de platino con radioterapia era el mejor esquema de tratamiento para primero preservar la laringe y posteriormente tener una sobrevida comparable con los demás grupos. Estos 4 estudios, que ya no los voy a repetir porque ya los han mencionado en las 2 ponencias previas, son los 4 estudios principales en los cuales nos seguimos basando en este momento y en los cuales tomamos decisiones clínicas para poder tratar a nuestros pacientes. Particularmente como médico radiooncólogo, el estudio 9111 sigue siendo nuestra, por decirlo así, piedra angular, sigue siendo la base en la cual nosotros radiooncólogos seguimos recomendando quimiorradioterapia concomitante como tratamiento estándar en pacientes con tumores localmente avanzados, en donde tenemos la misma supervivencia global que con los demás esquemas, con la gran ventaja de que hasta el 80% de los pacientes van a tener una laringe útil. Sin embargo, como lo ven en esta diapositiva, están otras opciones terapéuticas que no se deben de descartar, sino que se deben de tener en cuenta y seleccionar al paciente para poder tenerlo en el mejor grupo posible. Según las guías 2018, lo que tenemos que hacer en estos momentos es lo que se explica en esta diapositiva. Pacientes con tumores localmente avanzados, que se definen aquellos T3, N1, N2, 3, son los mejores candidatos para dar quimiorradioterapia concomitante.
Pero las guías con una categoría 2B también ponen la QT con triple droga como una posible entonces opción terapéutica, principalmente en aquellos pacientes que creamos entre comillas, que pueden responder mejor a quimioterapia. La realidad aquí es de que no tenemos parámetros y no hay ninguna escala que nos diga cuál es el paciente que puede responder bien a quimioterapia. Sigue siendo, por decirlo así, es un feeling el decir, bueno, quizás este paciente puede ser el que le vaya mejor con quimioterapia, y es donde nos encontramos en una gran problema disyuntiva en este momento, al no tener herramientas para poder seleccionar al paciente a quién le va mejor con una o con otra terapéutica. Como lo ven en esta diapositiva, ESMO, si el mismo paciente se tratase en Europa, seguramente iría primero a QT de inducción. Si ese mismo paciente se tratara en América, lo más seguro es de que iría a quimiorradioterapia. Pero la realidad es de que se seleccionan a los pacientes dependiendo no de criterios clínicos, sino sencillamente de dónde es en donde se traten. Nos damos cuenta entonces que no hay en realidad forma en la cual podamos seleccionar a nuestros pacientes y que podamos entonces decidir a cuál le va a ir mejor, o con quimiorradioterapia o con quimioterapia primero. Por lo tanto, bueno, este es el estudio que ya se ha mencionado, ya no lo voy a volver a mencionar, es solamente recargar que cuando se hizo entonces actualización a 10 años, lo que se encontró es de que la mejor preservación de laringe parece que se encuentra con quimiorradioterapia concomitante, aunque no tiene impacto en supervivencia global. Lo vemos en este resumen. Parece entonces que la preservación de laringe se ve entonces favorecida con la quimiorradioterapia concomitante, aunque no hay impacto en supervivencia global. Hay algunos puntos que me gustaría mencionar en cuanto al estudio 9111, en donde podríamos empezar a darnos entonces una luz o podremos encontrar el mejor camino para poder seleccionar a los pacientes. Mi mensaje en esta charla es tener al mejor paciente seleccionado dependiendo de cuál es su presentación clínica. Aquellos tumores con un tumor T3, N1, con un tumor con invasión mínima, o sea, tumores T3 pequeños, son los mejores candidatos para quimiorradioterapia, porque van a tener una laringe conservada, pero que sea funcional. No tiene ningún caso preservar una laringe si el paciente no tiene calidad de voz, o en todo caso no es una laringe funcional. ¿Cuáles son aquellos pacientes en donde sabemos que no van a tener una buena respuesta? Aquellos pacientes con T3, T4 voluminosos o con N2, N3. ¿Por qué? Porque aunque se preserve la laringe como un órgano anatómico, la realidad es de que no va a ser una laringe funcional, y el paciente al final no se beneficia de esta terapia. Se han hecho algunos estudios sobre tratar también de preservar la laringe en pacientes con tumores T4. Quise tomar este punto porque, aunque en las guías se menciona que los tumores T4 deben de ser entonces seleccionados para cirugía, hay algunos centros en donde no se define todavía muy bien si se siguen enviando con nosotros para quimiorradioterapia concomitante. Aquí lo que quiero entonces mencionar en estas diapositivas es que, aunque no hay estudios evidentemente fase 3 para poder comparar quimio-radio concomitante o cirugía en tumores T4, sí hay algunos análisis retrospectivos en donde les quiero mostrar cómo estos pacientes no son los mejores candidatos para quimio-radioterapia, sino deben ser entonces seleccionados para una cirugía radical. Particularmente este reporte que salió en el 2015 diferenció o nos mostró cómo aquellos pacientes que tienen tumores T4 o T3 de gran tamaño no son los mejores candidatos para quimiorradioterapia,
ya que cuando se siguió a estos pacientes a los años, se encontraron que tenían muchísima morbilidad, hasta el 40% tenía traqueostomía definitiva, y que muchos de estos pacientes morían por causas que no se pueden explicar directamente a su diagnóstico entonces oncológico, pero que podrían tener relación con el mismo. Por ejemplo, tenían broncoaspiración, tenían neumonías de repetición, algunos de estos pacientes tenían alimentación definitiva por sonda, y esto hacía que estuvieran desnutridos de manera crónica y que tuvieran mayor probabilidad de morir, no per se por el cáncer, sino por algunas comorbilidades asociadas. Por lo tanto, pacientes que tienen tumores T4 o T3 de gran volumen deben de ser entonces seleccionados para, en este caso, poder dar entonces quimioterapia, en caso de que el paciente así sea entonces candidato, o en todo caso ser candidatos para cirugía radical. ¿Cómo podemos entonces definir al paciente? Ya que hemos platicado sobre esto, nos encontramos, como les mencioné, hace 15 o 20 años. No hay una regla o no tenemos herramientas suficientes para poder decir cuál es el paciente que se puede beneficiar mejor de una u otra terapéutica. Todos estos estudios que hemos mencionado no evalúan de manera adecuada la preservación laringea. Estos estudios mencionan, se les podía hacer una encuesta al paciente sobre preguntarles si tenía calidad de voz, si el paciente decía que tenía calidad de voz, o si el médico durante la consulta se daba cuenta que el paciente tenía calidad de voz o no. Pero aquí la realidad es de que no había un parámetro en donde se podía medir. Actualmente, con las nuevas terapias nuevas en cuanto a radiación, podemos mejorar dosis hacia glándulas salivales, hacia, por ejemplo, esófago, hacia la pared faringe posterior, y todo esto conteniendo dosis menores a todos estos sitios clave, podemos obtener mejores resultados en cuanto a no tener efectos secundarios crónicos a largo plazo. Este panel, que se publicó en el año 2009, permite entonces, o busca eso, seleccionar al paciente para tenerlo en el mejor grupo posible. Y aunque no es una regla, lo que busca es, cuando tengamos a nuestro paciente enfrente, entonces saber cuál es a dónde lo voy a enviar. Sabemos, y está totalmente definido, que pacientes que se tratan en un ambiente multidisciplinario tienen una mejor posibilidad de curación y una mejor posibilidad de que el paciente tenga, en este caso, respuesta oncológica adecuada. Por lo tanto, lo que se recomienda según este panel es seleccionar al paciente dependiendo de, claro está, cuál es la carga tumoral. Tumores con T2 o T3 con carga tumoral mínima parece que los mejores candidatos para quimio-radioterapia concomitante, o en todo caso, si es de que no hay entonces disponibilidad en ese momento para poder tener turnos de radioterapia, poder entonces seleccionarlos para QT. ¿Cuáles son los que parece que no son buenos candidatos para un tratamiento entonces preservador? Aquellos que tienen disfunción laringea previa al tratamiento, aquellos que requirieron traqueostomía, que tienen disfagia o que han presentado scores bajos en cuanto a calidad de voz. Aunque no hay un solo score o no hay una sola herramienta que nos mida calidad de voz en este momento, el panel por lo menos dice que hay algunos instrumentos validados que nos pueden decir, en base a qué función de la voz tiene previamente al tratamiento, cuáles son los que se pueden seleccionar para el tratamiento conservador. Por supuesto, lo que siempre nos dicta en cáncer es supervivencia global. Entonces, tenemos que medir ese parámetro, pero también tenemos que medir órgano preservación, pero no definido como solamente el paciente habla o no habla, sino lo que se tienen que hacer son entonces escalas o medir al paciente de manera adecuada para poder medir nuestros tratamientos y poder saber qué tan funcional es el paciente una vez que ya ha finalizado el mismo. También lo que recomienda el panel, aunque no es un estándar en este momento, es poder medir aquellos biomarcadores que hacen falta en cabeza y cuello para poder saber si les va bien a los pacientes, pero de manera entonces objetiva.
Ellos sugieren que se mida, por ejemplo, EGFR como uno de los principales marcadores, en donde, como en algunas otras neoplasias del área de cabeza y cuello, por ejemplo, pulmón, se ha visto que es un marcador que pudiera ser útil en esta neoplasia. Así entonces, ¿cuáles son los que probablemente, según estos estudios hemos visto, podrían beneficiarse entonces de quimioterapia? Aunque no se descarta esta terapia como útil en este momento, puede ser entonces también útil en aquellos pacientes que, como ya lo mencionamos, tienen carga tumoral mínima con algunas ventajas. Como ya lo mencionó Miguel, nos mide qué tanto el paciente responde a una terapia previa a radiación, y nos puede dictar también o nos puede guiar a que conozcamos cuáles son los pacientes que van a ser aquellos que sean entonces QT respondedores. Sabemos que van a tener una buena respuesta también posterior. Ventajas entonces de dar QT de inducción. Bueno, aquí lo mencionamos. Permite seleccionar pacientes que van a responder bien a la QT y que por lo tanto también van a tener mejor respuesta a quimioradioterapia. El problema con estos pacientes es de que en algún momento, cuando empiezan con la quimio de inducción, probablemente tampoco van a poder terminar con la quimioradioterapia. Por lo tanto, es importante seleccionar estos pacientes, pero no descartar la QT de inducción como un posible tratamiento. Otro beneficio que se han mostrado en estos estudios que se han visto en las previas diapositivas es de que mejora el control a distancia, algo que no pasa con la quimioradioterapia concomitante, y que pudiera ser también un factor a tomar en cuenta en estos pacientes. Según el estudio RTG 9111, por lo tanto, aunque no hay una diferencia en cuanto a preservación global, podemos decir que hasta el momento entonces es el estándar de tratamiento para preservación de laringe y para mayor control local, con supervivencia igual que los demás estudios. Todos los estudios que hemos mostrado hasta este momento, también cabe mencionar que tenían técnicas de radioterapia que eran convencionales en esos momentos. La mayoría eran o 2D o la máxima tecnología que tenían era radioterapia conformada. Ninguno de estos estudios mide radioterapia o tiene las ventajas con las cuales contamos actualmente al poder limitar dosis importantes que llegaban, por ejemplo, hacia la pared faringe posterior, que sabemos en este momento que tenemos que entonces limitar la dosis para no tener entonces consecuencias a largo plazo. Por último, quiero mostrar bueno, aunque ya lo mostró Miguel, pero quiero centrarme en este estudio porque muchas veces a nosotros como radiooncólogos nos mandan a los pacientes previamente tratados con QT, y sabemos que el máximo beneficio en cabeza y cuello para un tratamiento conservador es quimioradioterapia con platino. Cuando nos mandan al paciente, muchas veces ya no es candidato a platino y es claro que pierde entonces el beneficio de dar quimioradioterapia concomitante, y los resultados son menores. Aquí nada más entonces mencionar que según el estudio TAX 324, el tratamiento con quimio entonces inducción y quimioradioterapia concomitante puede ser también un tratamiento efectivo, aunque como ya lo mencionamos y como ya lo mencionó Miguel, no es el estándar de este tratamiento. Por último, quiero mostrarle estos estudios activos que creo yo que nos van a dar importante luz sobre cómo poder tratar a estos pacientes. Uno de ellos es el estudio Javelin, que inició en el año 2016 y que va a tener datos maduros en el año 2022. Es un estudio que tiene pacientes de varias localizaciones, pero que hace una diferencia entre VPH positivos y negativos. Este estudio particularmente busca en el área de radioterapia bajar las dosis en cuanto a dosis totales, quizás llegar a 50-60 Grays al primario y quedarnos en 40-45 Grays a cuello. Este es un estudio que tendrá datos maduros en el año 2022.
Otro estudio es el estudio MK3475. Este es un estudio que comenzó a reclutar pacientes en el año 2017 y que tendrá datos maduros en el año 2023, y que igualmente busca entonces ver o explorar en el área moderna de la radioterapia cómo es que las nuevas técnicas pueden tener un impacto positivo en cuanto a control, pero principalmente en cuanto a perfil tóxico. Y este último estudio, que es un estudio fase 2, en donde mide específicamente, o lo que quiere medir, cuál es el beneficio de hacer intensidad modulada en estos pacientes. Es el estándar de oro actualmente, pero desgraciadamente no hay un estudio que lo mida. Este estudio está en este momento reclutando pacientes y busca entonces ponerle números al beneficio de dar entonces intensidad modulada. ¿Cuáles son entonces lo que podemos concluir sobre la terapia con quimiorradioterapia? Estas tres opciones son las que ven ustedes y son las que pueden ser válidas en estos pacientes. Quimiorradioterapia como categoría 1 según las guías NCCN 2018, aunque ya vimos, si nos vamos a ESMO, puede ser también QT entonces inducción. Segundo, QT de inducción, triple droga más RTQT, o entonces QT de inducción, triple droga más radioterapia. La clave es la adecuada selección del paciente, tratarlos en grupos multidisciplinarios y recordar que aún nos hacen falta estudios fase 3 en donde podamos medir nuestras diferentes terapéuticas. Gracias.